This is only a taste of our next release, Suffering and Smiling. Viene de Guinea Ecuatorial, es doctor honoris causa en Derechos Humanos de la Universidad Tahuantinsuyo de Bolivia, es periodista y es editor del periódico One Africa. Además es el presidente de la Federación Foro Social Panafricanista de Comunidades Negras de España. Y la gente nos miraba y decía, bueno, ¿y a cuánto les interesan esos derechos que ustedes dicen? A lo mejor es usted, Luis Alberto, María y no sé, y 4 más. Y entonces comenzamos a crear un proceso de crear un proceso didáctico, ¿no?, sobre la cuestión afrodescendiente y la cuestión negra, ¿no? Abuya en 1999 y finalmente también como es Ginebra en 2009, ¿no? Es decir, por tanto, España tiene no solamente una exigencia a nivel social de su propio Estado, pero también a nivel internacional, y como sabéis el derecho internacional es el derecho que marca también la agenda de los Estados, ¿no? El colonialismo son crímenes de lesa humanidad, por tanto no son amnistiables. Un alemán tiene sangre roja y el judío tiene sangre morada por todas esas teorías biologistas, ¿no? Entonces lo que está diciendo la UNESCO es que no hay una teoría biologista, sino hay una teoría histórica y que tiene que ver con un hecho concreto. A partir de entonces todo este proceso tiene una secuencia lógica. Y voy a enumerar brevemente, porque es importante que los que estamos aquí, los que nos van a ver por internet y demás, y los que nos ven fuera, conozcan cómo se llegan a los procesos, cómo hemos aterrizado a un proceso, para que la gente entienda la necesidad de crear procesos en este tema. En España, fundamentalmente a partir de la muerte de Franco en el año 75, la primera ley de recuperación de memoria histórica negra que se crea fue el decreto Suárez de 1980, que es un decreto que permite a los ciudadanos negros originarios de la provincia española de Guinea Ecuatorial, que hubiesen nacido antes del 12 de octubre de 1968, recuperar su DNI español, y abre un mecanismo extraordinario de participación administrativa. Es decir, permite que esas personas sean policías, sean directores de departamentos en la delegación de gobierno, trabajen en la administración. Es el segundo proceso de incorporación de negros a la administración. Esto es en el año 1980 y eso lo hace el gobierno de Adolfo Suárez, reconociendo esa vinculación. Después, un aspecto importante será el movimiento que inicia el médico y doctor hispano-haitiano Alfonso Arcelín, que siendo concejal del Partido Socialista en Cataluña, inicia una campaña para sacar a un negro que había disecado en un museo de Cataluña. Un negro de Namibia estaba disecado en un museo durante 120 años, y este médico haitiano, siendo político, inicia una campaña en base a la Declaración Universal de Derechos Humanos y en base a otras cosas, ¿no? El producto de esta campaña que hace el doctor Arcelín, la juventud negra estudiante en esa época, pues se organizan políticamente en torno a una organización juvenil que se llama FOJA, que su presidente está aquí en la sala, el Frente Organizado de Juventudes Africanas. En el año 92 se inicia la lucha del 5º centenario, que os acordáis, de los indígenas y del descubrimiento de la América, donde España presenta Encuentro entre dos mundos. Significa que los negros no están en ese mundo. Y producto de eso también hay otra campaña para reivindicar que el 92 se encuentra entre 3 mundos y no entre 2. Y se hicieron muchos libros, muchas movilizaciones y se hicieron leyes que a lo mejor no tuvieron un marco legislativo potente, pero se intentaron hacer cuestiones. Por ejemplo, en toda América Latina comienzan a surgir procesos legislativos importantes a partir de este proceso, no para los negros, para los indígenas, que son los que han llevado la avanzadilla y todo esto, con Rigoberta Menchú, con otra gente, que luego a los negros nos ha servido para mirar y aprender de cómo se han hecho las cosas. Por ejemplo, la creación del Fondo Indígena en Naciones Unidas es una cuestión fundamental e importante, ¿no? En España, a partir del año 92, se sigue trabajando, se consigue llevar con la fuerza de movimientos sociales, pero también con el apoyo de la Unión Africana, repatriar el negro a Namibia, el negro de Bañoles. Es
finalmente se consigue llevarlo, lo cual eso se tiene que hacer en Consejo de Ministros bajo un decreto del Consejo de Ministros, lo cual también ya implica un marco legislativo, aunque sea un marco legislativo del Consejo de Ministros de decreto, lo cual significa que el Estado español participa en este proceso. La Ley 62/2003, Ley de Igualdad de Trato de Origen Racial y Étnico, que es una ley que el compañero antropólogo conoce bastante del proceso porque estuvo involucrado en todo este proceso de exigencia y búsqueda de esta ley, que fue una transposición europea de la Directiva 44, una directiva europea de igualdad de trato, y que se transpone a la Ley 62/2003. Tuvimos que hacer manifestaciones y fuimos a manifestarnos frente al despacho del entonces presidente José María Aznar para que nos recibiera y pudiera tramitar la ley a través de una ley de acompañamientos que se creó en el año 2003, la Ley de Igualdad de Trato por Origen Racial y Étnico. Esta ley es muy importante porque esta ley la que da fundamento luego a crear el Ministerio de Igualdad. No es que el gobierno se volviera tan bueno y creara un Ministerio de Igualdad, no, es que hay una ley primero que se hizo producto de una exigencia social y después se crea. La Ley de Igualdad de Trato finalmente se creó producto de eso el órgano antidiscriminación, en el que casualmente, a que no sabéis, a los únicos que no incluyeron el órgano antidiscriminación, a los negros. Pero eso no significa que el proceso no sea bueno, simplemente que hay que contarlo, ¿no? El germen de la inserción de los principios democráticos en América Latina, la igualité, la fraternité y la otra, ¿cuál es? Liberté. Y la liberté fueron introducidos en América Latina por los haitianos, a través de Simón Bolívar, que fue financiado por Toussaint Louverture, por presidente Pétain, muchas gracias, sí, por Pétain y por otros líderes haitianos. Por tanto, fue importante esa parte, ¿no? Ahora que Haití parece un sitio desolado, ellos fueron los que nos dieron esos principios para que hoy en día pues Bolívar, San Martín, Higgins tuvieran esta posibilidad, ¿no? El doctor Chambisa, que ya murió, en paz descanse, y yo, de irnos a Bruselas para crear una agencia, una oficina, con el apoyo de Cadi Coita, la presidenta de la Red Internacional contra la Ablación Genital, de crear una agencia, una oficina en Bruselas, porque el Estado español no trasladaba a Bruselas la realidad negra. Mandaban informes donde había gitanos e inmigrantes y nunca hablaban de los negros. Entonces nos tocó irnos un año a Bruselas, abrir una oficina y ir visitando hacer un trabajo de lobby, visitar a los diputados, entregándoles dossier, informándoles, haciendo ruedas de prensa para que la gente conociera un poco la realidad, ¿no? Y eso nos ayudó bastante porque permitió que varios partidos, entre ellos el Partido Verde, el Parlamento Europeo, el Partido Radical No Violento y otro partido del Parlamento Europeo y el señor Borrell, que fue presidente en aquel entonces, nos aprobara unas cuantas visas para llevar a los negros allá a Bruselas al Parlamento y que le contaran a los diputados la realidad, ¿no? Todo esto es un proceso con el que llevamos a la PNL. Finalmente, después de Bruselas, seguimos haciendo marchas al Congreso. La primera vez que un grupo de negros deciden ir al Congreso a exigir sus derechos fue en el 2005. Y esto lo hemos seguido haciendo con el tema de Emilio Castelar, acompañándonos gente, muchas de las que están aquí, a estos lugares para homenajear al que fue el presidente de la República Española que luchó para abolir la esclavitud, que fue Emilio Castelar, y tuvo que escapar de España por esa posición de compromiso con los derechos humanos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues la PNL. La PNL en principio no era el objetivo nuestro era la ley. En el marco de la Ley de Memoria Histórica queríamos que se reconocieran a los negros de las provincias españolas y también a los negros españoles que habían muerto después del franquismo. Pero como no hubo un interés por parte de la clase política, pues decidimos pasar al segundo escalón, que hay por debajo de la ley, que es una proposición de ley, y esperamos que la ley se convierta. A esta proposición de ley, en este proceso, iniciamos una campaña en la que nos apoyó muchísima gente. El cónsul de Colombia creo que está por aquí presente, mucha gente que veo por aquí, que han estado con nosotros, María, Mohamed Nesnak, que estuvo por aquí, desde Marruecos, Iván Arjona, de la Iglesia de Cienciología, muchísima gente que se sumó a esta campaña de que podíamos conseguirlo.
Y para eso nos tocó allanar espacios hasta ese momento que estaban vedados a la comunidad negra. No solamente el Parlamento, el Senado, las instituciones. Sabéis que para la definición de la ONU el racismo es meramente institucional, por tanto hay que ir a las instituciones, que es donde está la llave para que se cambien las cosas, los ayuntamientos, las universidades, bueno, una serie de instituciones que en ese momento, bueno, cuando llegábamos allí decían, bueno, ¿y ustedes por qué vienen aquí? ¿Qué quieren? Si nosotros no tenemos nada que ver con esto, con este tema, ¿no? Y encontramos el apoyo, hay que decirlo, de la comunidad judía, de la Federación de Comunidades Judías, de David Aswell, también de Jacobo Garzón. Encontramos el apoyo de Gustavo Ariztegui, un diputado del Partido Popular, pero también de Rafael Simancas, del Partido Socialista, también de Adolfo González, del Partido Popular, Mercè Guillem, de CiU, gente de BNG, PNV. Nos vimos con todos estos grupos. Hubo que hacer un trabajo de lobby. Es un trabajo muy costoso y muy ingrato, porque hay que invitar a comer a mucha gente y muchas veces no hay dinero. Y hay que hablar con mucha gente y hay que estar con muchísima gente y hay que hacer, a veces hay que disimular bastante, pero esa es la política, ¿no? Además es el presidente de la Federación Foro Social Panafricanista de Comunidades Negras de España. Y la gente nos miraba y decía, bueno, ¿y a cuánto les interesan esos derechos que ustedes dicen? A lo mejor es usted, Luis Alberto. This is only a taste of our next release, Suffering and Smiling. Ugea, él viene de Guinea Ecuatorial, es doctor honoris causa en Derechos Humanos de la Universidad Tahuantinsuyo de Bolivia, es periodista y es editor del periódico Guanafe. Alberto, María y no sé, y 4 más. Y entonces comenzamos a crear un proceso de crear un proceso didáctico, ¿no?, sobre la cuestión afrodescendiente y la cuestión negra, ¿no? Abuya en 1999 y finalmente también como es Ginebra en 2009, ¿no? Es decir, por tanto, España tiene no solamente una exigencia a nivel social de su propio Estado, pero también a nivel internacional, y como sabéis el derecho internacional